las podremos quitar de las dudas cualquier pregunta que tenga. Ajá. Así es, si ustedes tienen dudas también, ustedes pueden dejar sus comentarios justamente ya en la transmisión en vivo que estamos en Facebook. Dejen sus comentarios, por aquí estaremos dando lectura a sus comentarios también. Entonces, si quieren saber algo más, pues nos preguntan nomás. Y bueno, empecemos ahora sí con esto del Cagliari Raimi. Por si acaso tenemos aquí abajo el balón oficial del Cagliari Raimi, ¿no? Ya iremos hablando de eso también, que es un balón ya especial justo de la festividad. Además, cuéntenos cómo inicia esta festividad del Cagliari Raimi, cómo nace la idea justamente en la urbe, ¿no? Aquí en Otavalo. Bueno, se podría decir que nosotros lo iniciamos desde en el año 2014. Más o menos como en todo proyecto. O sea, nos reunimos un grupo de amigos, nos pusimos a conversar, pues, más que todo en el tema es porque siempre había, póngase, eventos deportivos, porque nosotros empezamos con el deporte, ¿no? Y que normalmente lo más habitual son los paucas que se dan en diferentes comunidades. Entonces nosotros decíamos, es por qué no hacerlo, o sea, aquí en Otavalo o algo, pues. También, ¿no? Y nosotros, o sea, hacerlo como inicio. Por eso es lo que nosotros, bueno, se llegó, ¿no? Ya más o menos se tenía, es como decir, ver las fechas o ver algo. Por eso es lo que nosotros siempre lo hemos tomado, es como que fuera algo más relevante, es las fechas de los paukers. Claro. A raíz de la fecha que nosotros le vemos más o menos de cuándo inicia, nosotros ya siempre empezamos el campeonato es unos 15 días antes o unas 3 semanas antes, dependiendo del calendario. Porque des en cuenta, ¿no?, que siempre los paukers no son una fecha fija, sino que, póngase, este año vino muy temprano, pues, claro, que son a comienzos de febrero. El otro año vuelta ya va a venir un poco más tarde, porque después ya le vimos ya, o sea, ya le revisé las fechas. O sea, siempre están pendientes de las fechas, o sea, para seguir haciéndolo. Ajá. Y eso es, ¿no? Bueno, a raíz de eso también nosotros dijimos, o sea, y ahora, ¿y el nombre? Exactamente, justamente iba o sea, eso. ¿Por qué Cagliari? ¿Por qué Cagliari? Ajá. ¿Por qué no Pauker? Porque en verdad, o sea, nosotros decíamos, no, nosotros lo que queríamos es darle otro matiz diferente desde aquí de la ciudad. Por eso es lo que nosotros lo pusimos, es Cagliari, que es, o sea, es la, en el idioma es el inicio. Entonces nosotros, por eso, de ahí nació el eslogan, ¿no? El inicio de las fiestas aquí en Otavalo. Justamente como es el Cagliari Raimi. Sí, así es, una de las festividades que es como la que abre la puerta para que ya los paucas de diferentes comunidades, como bien decía usted, ya se van inaugurando, ¿no? Y bueno, el Cagliari justamente ya empezó, creo que hace un mes, ya creo que es un mes, ¿no? Sería... No, recién vamos 15 días. 15 días, entonces yo estoy... claro, el 19 de enero lo empezamos, con la inauguración desde el Parque Bolívar, claro, hasta sí, estábamos acompañando ahí también sí, en la inauguración. Justamente hablando del Cagliari, ¿cómo se organiza? Justamente como usted dice, estamos dentro de la urbe, ¿no? ¿Cómo se organiza con todos los compañeros quichuas, sobre todo aquí dentro de la urbe, para ya realizar esta festividad, de pronto con las mujeres también para que apoyen con esto que sabe ser siempre tradicional justo de los pueblos quichuas, justamente de Otavalo, con el Cucabi también, ¿no? ¿Cómo se organizan en ese sentido? Bueno, el Cagliari más que todo, si a mí me preguntan, yo lo veo es como algo más de amistad, de compañerismo más que todo, ¿no? Y como nosotros en verdad, ¿no? Todos los compañeros somos quichuas urbanos, pero todos son de diferentes comunidades. Póngase Rodrigo Saranzi, que es de La Sama, la mamá es de Monserrate. Wilson Quinchicuango es de la parte de Ilumán. Cristian Ruiz, creo que es de Quinchuquí, en la parte de Quinchuquí. Yo, vuelta, soy de Angochau. O sea, de allá soy netamente oriundo. Netamente de Angochau. Cuando estábamos también, bueno, empezamos con 2 socios fundadores más que ya no están, que son Nelson de la Torre y Guacholema, que por circunstancias de la vida, se puede decir, cada uno tuvo sus pequeños inconvenientes. Ojalá algún rato se pueda conversar con ellos, retomar, ¿no? Eso también, porque yo jamás he dicho que se ha fundado uno solo, los compañeros, sino siempre hemos sido, como dije al comienzo, es un grupo más que todo, que lo hemos hecho. Eso es. Entonces, como bien dice, esto es aunando hombros entre amistad para realizar lo que es este Cagliari. Pero me imagino aún así que es como un reto, ¿no? Justamente estábamos conversando detrás de cámaras antes de que salga la transmisión. Están con 40 o 50 equipos de las diferentes categorías. ¿Cómo está yendo el campeonato en ese sentido? ¿Qué categorías nomás están jugando? Bueno, miren, antes, gracias a Dios, no. Bueno, el Cagliari primerito, cuando empezamos, voy a dar un poquito de historia, ¿no?
El Callari, cuando empezamos, se lo hizo, era con otra modalidad diferente. Era con 7 indígenas en la nómina, 2 mochitos indígenas, que sería de papá o mamá, y un mestizo, o sea, de refuerzo. Así lo venimos manejando es hasta el año 2020. Pero, claro, no, cuando empezamos, ya sabes, cuando tú empiezas algo, primero la gente viene, pero después, o sea, claro, no, el nivel de juego del campeonato sí iba como elevándose, pero los equipos iban disminuyendo, porque cada vez se escogían equipos más buenos, que a veces se llegaba hasta 12, 13 o 14 equipos, pero todos eran buenos, sino que a raíz de eso nosotros también decimos, o sea, para ser un campeonato necesitamos más equipos. También. Y más que todo, una cosa que a mí no me gustó es porque en la parte del Callari ya se empezó como a monopolizar, se podía decir, que es eso, que ya los jugadores ya no jugaban por la camiseta, sino empezaban como hasta ahora han hecho, ¿no? A cobrar por partidos, y eso uno a veces se oía que en verdad no, era tan, claro, no, se generaba que cada uno facture, como saben ahora todos facturando. Todos facturando, como se dice. O a veces los panas visos ahí decir, ya no dejas facturar. Por eso digo, no, esa era. Vino la pandemia, ustedes saben que tuvimos 2 años de paro. Claro, como todos mismos. Sí, como todos mismos. Normalmente en el 2021 ya lo íbamos a realizar. No se pudo porque justo ahí vino una segunda ola, justo nos cayó, no, perdón, 2022. Sí, 22 era. Creo que nos salió, justo ya estaba empezando a reactivar todo, y vuelta justo en las épocas que íbamos a iniciar el Callari, no sé si recuerdan, nos encerraron como unas 3 semanas. Entonces, sí, por enero era. Nosotros por esa situación decimos, esto es como decir un aviso, claro, que dicen que mejor por algo, yo siempre que por algo es las cosas, por algo pasan las cosas y mejor, quedamos ahí. De ahí estaba analizando, ¿no? En ese sentido, si se dan cuenta que este año nosotros lo hicimos, es intercomunal, o sea, desde el anterior año, desde el 2023. ¿Es por qué? Porque, como yo te conté como antecedentes, ya empezaban, como te dije, ¿no? A facturar y así, ¿no? Claro. Y yo lo que quería es que vengan, o sea, a veces los equipos, ¿no? Que me preguntaban, pero ya veían ciertos nombres de equipos, ¿no? Y a veces como que se quedaban quietos y no querían jugar. Claro. Entonces yo decía, o sea, una manera, en ese sentido, bueno, a mí me ha gustado siempre es el fútbol, no he estado participando en algunos campeonatos, así. Ahora lo menos no. Claro, ya no llevo en grandes, sino llevo desde los 10 años que tiene mi hijo ahorita ya tiene 13 ya. Ya llevo así jugando en campeonatos. Pero donde que hay los campeonatos de niños, ustedes saben que también hay campeonatos de jóvenes y campeonatos de adultos. Así es. Entonces ahí es cuando unos amigos me dicen, dice, un amigo se llama en especial, Rubén Perugachi se llama. Él es de Yambiro, pero vive con la esposa en Puñaro. El man coge y me dice, vea compa, dice, Gupana, me dice, ve, ¿por qué no le haces, dice, algo diferente? ¿Por qué no haces intercomunal? Me dice. Y me coge y me dice, sí. Justo ahí estábamos con otros y me pongo o sea, a la final, pensás, ¿no? O sea, yo me pongo a analizar. Y a veces eso es lo que yo algunas veces he dicho, ¿no? A veces te pueden dar una pequeña idea, ¿no? Pero si tú lo tomas, como se dice, muy a pecho, y a conciencia, y analizar de bien y a pensar. O sea, esa idea puede resultar. Y es verdad, porque des en cuenta, ¿no? Claro, y nosotros somos, como dije, un grupo de amigos. Pero, o sea, ahí sí es como decir, yo les dije a los compañeros, ¿saben qué? Voy a hacer intercomunal el anterior año. Des en cuenta, era como lanzarme al piso. O sea, era o bien me va bien, claro, o bien, o sea, el campeonato, o sea, podría ir mal y ahí quedaba, o sea, hay que ser sincero, o sea, yo pensé que ahí iba a quedar. A raíz de eso ya me pongo a hacer. Ya empecé a hacer los reglamentos, empezaba a preguntar cuáles son más los pros y contras que tenían en reglamentos. Por eso es lo que nuestro reglamento es un poco un poco bien estudiado, se puede decir, porque yo sí, ¿para qué también? Como 2 semanas seguidas era analiza, lee, o sea, piensa, pregunta, y para llegar a unos 4 puntos esenciales. ¿Cuáles serían esos 4 puntos? Bueno, el primero es que tiene que ser comunero, ¿no? O sea, vivir en la comunidad. El segundo es que puede jugar de donde es nacido o de donde vive, que serían 2. Aquí no predomina, como decir, el apellido materno, predomina es el apellido paterno. Que es lo que quiere decir que si un jugador no,
póngase, el papá es de Agato, la mamá es de Ilumán, no. Lastimosamente él tendría que jugar Sí, con Agato o claro. donde vive. Y el cuarto es que, y en eso yo les he pedido, no. Y este año también igual no traen. Después vamos a tener problemas y ojalá no me digan nada. Cédula. No las cédulas. Oh, Yo les he ok. pedido es que en cada comunidad hay un cabildo. Claro, el cabildo. Si él es de la comunidad y es comunero, la nómina me tiene que traer, es firmada por el presidente de la comunidad, por el presidente del cabildo. Yo sé que él no me va a mentir o a decir, no, él no Claro, vive. O estos sea, son ya es, o sea, los 4 puntos. Claro, Ajá. puntos esenciales. Sí, como en el estamos caso de los diciendo. quichuas urbanos, vuelta a nosotros, no. En ese sentido habíamos conversado con el da Cabildo Quichua. Ahí nosotros le preguntamos, este año más que todo ya, porque el anterior año como lo lanzamos yo decía, son así, depende, o sea, yo decía solo las ciudadelas, ahora sí ya más o menos, tanto el don William Lema, que es presidente, ya nos dio más o menos las delimitaciones, ¿no? De dónde van, qué calles, de dónde a dónde, qué sector es. O sea, ahí estaba un poco más fácil para mí poder controlar. Pero igual, ahí también eso, ¿no? Yo por más que he dicho en los congresillos y les he dicho a los equipos que tienen que ser legales, ¿no? Pero siempre hay la viveza que claro, no hay casos, pero siempre hay unos pero dos, siempre tres, hay unos dos que tres que y sabes, es por eso que a veces los partidos del campeonato empiezan como a dañarse, estando yendo bien, y al último es como que empieza como un poco a dañarse. Y bueno, como bien decía también a partir de esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado ahora? Justamente como lo decía, ¿cuál ha sido la acogida? El resultado de se cuenta, no, que a raíz que hicimos nosotros eso, se cuenta que es como repunte, porque acá, o sea, ya se reúnen no solo así, sino se reúnen, como decir, familias, se buscan a los primos, ya se buscan entre alguien, o sea, ahora sí ya se buscan las comunidades, quien mismo juegue, si puede ser el vecino, el amigo, ya. El anterior año fue como un poco más recreativo, pero este año yo veo que se han cogido, es un poco más reforzadito, se podía decir. Y dése cuenta que igual no, que el anterior año tuvimos una buena acogida, estamos con 30 equipos en esa categoría. Igual lo empezamos, tuvimos un poco de problemas, ¿no? Muchos se preguntarán es por qué ahora lo hacemos, es fines de semana, y ya no es seguido como antes. La razón es que antes nosotros teníamos un convenio con el municipio en las anteriores 2 alcaldías, ¿no? Nosotros no sabían, claro, el auspicio de ellos, se puede decir, la ayuda era con el espacio, ¿no? Con el espacio no nos cobraban nada durante 15 días y eso nosotros podíamos utilizar. Lastimosamente este año cuando fuimos las cláusulas han cambiado, o sea, ahora nosotros ya no podemos hablar con el municipio sino con la persona encargada. Por eso, por eso lo que nosotros desde ahorita, nosotros lo que estamos haciendo estamos yendo como una persona natural. O sea, vamos, si en el día juego, digamos, unos 8 partidos, al final del día me toca pagar eso. ¿Están pagando? Estoy pagando de las canchas, o sea, estoy pagando, o sea, de cada partido. Es que ponte, no, antes había eso, no, y a veces y en eso yo sí me iba a ir para otro lado a hacer. A veces estaba pensando bien en la Coyhagua, ciudad de la Coyahuaso, que también es un espacio amplio. De pronto en Monse. O de pronto en Monserrate. Sí me ofreció el municipio, porque me dijeron que las canchas de Monserrate es propiedad municipal. Yo pensé que era del barrio, pero justo la señora Marisol Núñez, entonces dijo, de ahí es cuando hay, en ese sentido, no. A veces parece como que, en mi caso, no, mi esposa me dice, ¿cómo vas a ir a hacer allá? Si normalmente vos donde haces es en las canchas sintéticas. Busca la manera, entonces nosotros fuimos, ¿no? Con otro compañero y hablamos, ¿no? Y dijimos, a ver, o sea, para llegar a un arreglo y que no nos dé beneficios, pero sino que hay vuelta. Por eso es lo que se juega de día, ¿no? Tengo que entregar yo normalmente los fines de semana, hasta las 6 de la tarde tengo que entregar las canchas, porque de ahí, como decís, ya me cuesta es un valor adicional a eso. ¿Por qué? Porque en verdad, como él está ahí, a la final es el administrador, ¿no? Y él es eso. Entonces, a raíz de eso, o sea, me sale más caro. De ahí, o sea, es la situación ahorita por la que el campeonato se podía decir que se está haciendo, ¿no? Sí, pero a pesar de todo tuvo una buena acogida, como estamos mencionando, ¿no? A partir de hacerle como esto del intercomunal que estamos haciendo, vimos una gran cantidad de fútbol, de participantes de fútbol, tanto básquet también creo que están haciendo, ¿no? Básquet de niños,
el indoor de jóvenes, el máster mismo, una gran cantidad de jóvenes. Y bueno, hasta ahí vamos a tener nuestro primer diálogo. Luego vamos a venir a conocer sobre el balón que estamos viendo también aquí, cómo nace esta idea también de este baloncito que es ya con el logo original de Callari Raimi, y también a conocer cuáles serán los premios que se van a disfrutar y qué tendremos para la final, para disfrutar en la gran final. Así es, amigos, amigas, así que regresamos a seguir conversando un poco del Callari Raimi. Díganos, Panchi. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka na kullkillachuka. Vida maskayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pay. Ya nos vamos. Cuidarás la casa y harás las cosas. Necesito jugar en libertad. ¿Me dejas? Un gusto estar con ustedes, amigos, amigas, quienes están en la señal de APAC TV en Facebook y APAC TV en YouTube, también en las diferentes plataformas, ¿no? Además, cuéntenos, quienes quieren ir a visitar de pronto a ver los partidos, ¿en qué horarios nomás están realizando? Para que vayan de pronto a visitar los partidos también. Las anteriores semanas, no se puede decir que estábamos jugando desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, que es el último partido como se les dijo anteriormente, es para entregar las canchas, ¿no? Sábado y domingo. Esta semana, el Callari, en esta semana, ¿no? Esta que viene, que sería del 10, 11, 12 y 13, ¿no? Que es hasta el día martes. Ahí sí vamos a jugarlo en los mismos horarios, ya como quien dice, aprovechando el feriado también y para que también haya dinamismo de economía ahí en el sector del Parque San Sebastián. Y también haya espectáculo deportivo aquí en lo que es el feriado de carnaval también. En eso es lo que nosotros. El básquet lo que se está haciendo es jugando en las tardes, igual desde las 3. Bueno, cuando nosotros comenzamos este año el evento, des en cuenta que estaba pegando unos soles, pero sí, terribles cosas. Sí se dan cuenta. O sea, empezó Paucas y creo que nos vino el Paucas con día de veras pues, con lluvia, con agüita que nos trae el Paucas, entonces, y hasta ahora está lloviendo. Por eso es lo que nosotros primerito, ponte el anterior viernes, ¿no? Íbamos a jugar en horario nocturno por esto de los calores y date cuenta que empieza a llover. Entonces ahorita ya lo que se va a retomar es el fin de semana mismo en los horarios que estaba, de 3 a 5, esperando que el clima acompañe. Ahora también, sí ya toca, como quien se dice vulgarmente, ya toca cruzar los dedos o soplar bien. Sí, ahí sí, más un soplador para que mande la lluvia para allá. Así como hizo calor, ahora también va a empezar a llover fuerte, porque un día llovió fuertísimo, justo en la inauguración de Peguchera, que había llovido hecho miércoles ahí también, para que también entonces que les acompañe el clima. Y hablando de estos campeonatos también, ¿qué premios son los que están disputando en las diferentes categorías? Bueno,
Para no alargarnos mucho, voy a dar solo los premios. Los primeros. primeros, Ajá, ¿no? para no En la alargarnos categoría mucho. intercomunal, los que se está manejando es con una premiación de $1,500. En la categoría sub-13 es $350. En la sub-8 es $150. En la sub-40 es $600. Y en la categoría sub-16 es $800 lo que se está hasta ahora. O sea, están ya Con los los premios, premios, ¿no? los premios ya estipulados, ¿no? En el básquet masculino y femenino, en lo que se va es de acuerdo a los equipos inscritos, se hace un monte y se les divide para los premios. En este año sí hemos tenido un poco más de acogida en lo que es el básquet, ¿no? Se podría decir también. Claro, es un evento muy aparte que lo que nosotros, se me dice que más era indoor, pero también, bueno, yo también no me gustaba mucho, jamás lo hice, pero desde el 2020 lo he ido aprendiendo. Y es una modalidad que sí es bastante, a mi modo de ver, es una modalidad bastante atractiva, tiene su público. Ajá. Y también se ven buenos partidos. Y la gente acude porque les gusta ver, ¿no? Hay personas que les gusta. Y es bueno, o sea, es bonito. Póngase en el básquet, tenemos 9 equipos de hombres, todos indígenas, y en el femenino 5 equipos de mujeres. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a leer unas preguntitas que nos tenían por acá. Bueno, esto ya lo habíamos respondido. ¿Cuántos años llevan organizando este evento? Son ya 8 años, ¿no? Que van Octava realizando edición, por eso. Este año es la 8ª edición. Por acá nos hizo una consultita. ¿Qué opina de que, bueno, estamos hablando dentro del Pauca Raimi, el Callari Raimi, ¿no? ¿Qué opina de que Pauca Raimi fuera una sola festividad con varios eventos en diferentes comunidades a manera de circuito? Que se unieran todos los organizadores para coordinar juntos. Así los fondos que ponen los patrocinadores se aprovecharía mejor y las ganancias también podrían distribuirse entre todos. Verán, En ese sentido, bueno, yo sí tengo una respuesta para eso, porque sí lo he analizado alguna vez. Yo me acuerdo que antes había un campeonato en la época, mi papá me contaba, ¿no? Que se llamaba, no me acuerdo si es en Tipachuri o algo así era. Mi papá me contaba que jugaban, decían, era en diferentes comunidades. O sea, ponte una fecha, jugabas como decir Santiaguillo, otro te ibas a Ilumán, otro te ibas a Peguche, La Bolsa, Carabuela. Y así te dabas la vuelta. Y se te daban la vuelta, sí. Yo recuerdo eso a mi papá, y cuando era chiquito algo escuchaba, y una vez escuché unos casos, y eso creo que le daban, hacían estos señores sin baña, eran los que organizaban eso. Y yo también, como dije, no, a veces he recordado, o sea, por mí, o sea, a mí si es que me preguntan y me dicen, esa modalidad a mí de fútbol, sí me gustaría hacerla, o sea, algún rato, ¿no? Porque ya sabes, o sea, la vida es de propósitos, ¿no? Claro, a mí, también. en mi modo de ver, yo lo que digo es, y con los compañeros cuando conversábamos, ¿no? Es dejarles un legado. Ponte, en ese sentido también, el papá de Rodrigo, de Rodrigo Sanasi, nuestro amigo chamaquito. Entonces, él era él jugaba, ¿no? Tenía un equipo juntos con mi papá y otros amigos que se llamaba el Juvenil Otavalo. Entonces, ahí es cuando nosotros, creo que también nos nace ese espíritu de juego o de algo, es porque se ha visto a nuestros papás armar equipos, ¿ves? Con esto. O sea, eso es lo que nosotros también hemos hecho. Igual con Wilson también, con otro compañero más, también lo hemos hecho igual. O sea, por eso creo que a nosotros también, o sea, aparte de que nosotros organizamos, también tenemos que ver algo. Y eso digo, no, si algún rato se pudiera lograr, no sé, no. O sea, retomar eso, a mí sí me gustaría, hablando la verdad. O sea, sí, des en cuenta una fecha jugar, digamos, aquí en Otavalo, ¿no? Y de una irnos a Ilumán, date cuenta que es... Ajá. O sea, se genera dinamismo de economía en ciertos sectores. Perdón. En ciertos sectores, y a la vez se haría un campeonato también. Más o menos ahorita como la modalidad intercomunal está de moda. Está llamando la atención, Sí, no. justamente en estos Sí, no, momentos, pero porque ahí las diferentes comunidades que están diciendo intercomunal. Y sí pasaba lo que tú decías, ¿no? Esto de que el campeonato se haga abierto era como ya, de pronto también hasta digo, me equivoco también, más era para los que tenían como este estatus económicos y podían contratar diferentes jugadores. Veía también que traían ya jugadores profesionales mismos de la Serie A también en algunos equipos, entonces sí es como que un poquito
alejado de la comunidad, cuando a veces las fiestas dicen es para la comunidad, para pasar en comunidad, pero como ya traían otros equipos, ni los comuneros mismos a veces no se acercaban cuando entraban con equipos, digamos, nombre Ilumán, pero Ilumán casi no jugaba a nadie. Ahora sí más juegan. ahora casi todos están jugando y los diferentes equipos que he visto también. Hay hasta los amigos, familiares o hasta de pronto los papás mismos también se van a hacer la hinchada, como decimos, ¿no? Es que así es. Sí, así pasa entonces. A ver, nos decían por acá, saludos, nuestro amigo además Chuquín, Luis Velázquez le envía saluditos por ahí también. Gracias. Dice, saludos cordiales amigos de PAC TV, deseamos que estos espacios sigan abiertos para poder dar a conocer las actividades culturales de todos los lugares. Dice, hablando de los premios y con qué van a cerrar el campeonato, nos dicen justamente. Bueno. ¿Algún evento para cerrar el campeonato? No, normalmente nosotros, bueno, no, ahorita lo que tenemos es de este sábado en 8. Ujú. Vamos a tener es en la discoteca Dux, la presentación es de los cuentos de la cripta. Eso es lo que vamos a tener. Normalmente, o sea, nosotros en las canchas sintéticas, ustedes saben que ahí no se puede realizar de eventos. ¿Por qué? Porque netamente, por más que haya un administrador o el alcaldía antes me haya prestado, o sea, no me permiten es hacer algo grande, algo como en comunidad si quisiera. Claro. Hacer no, porque ese es un espacio para recreación. O sea, normalmente ahí, por eso si te das cuenta, o sea, vienen ahí, es casi cero alcoholes, claro, siempre hay la viveza que viene Bonito que otro, como que siempre, viene ya echando sabe. en mochilas o lo que sea, o sea, ya se ve, pero no, ahí es lo que, por eso es un espacio de recreativo. Y ahí lo único que hacemos es solo premiamos, ponemos un poco de música y de ahí sí, Gracias. se Nos acaba vemos y el nos vemos próximo en año. una próxima edición. Este año sí lo queríamos hacer en otro lado, pero lastimosamente, justamente como tú viste con Janela lo que estamos conversando, ya se quedó ahí porque donde que íbamos a hacer no se ha dado cuenta y ya ha estado, sí, ya ha estado unas alquilado. cositas que nos estábamos Sí, conversando, estaba, enterando nosotros también. Sí, tras estaba cámaras. alquilado y ya lastimosamente se quedó ahí, por eso estamos, o sea, a la final ya nos tocó hacer ahí mismo, pues. O sea, ya no podemos cambiar el modus. Ajá. Y algo que nos estábamos olvidando era de este baloncito que estábamos viendo, ¿no? Y creo que son uno de los primeros que iniciaron con hacer balones personalizados justo para el campeonato, ¿no? ¿Cómo nace esta idea de ya tener como el baloncito personalizado, ya que esté con el loguito también de Callar y Rey? Bueno, verán, del balón, bueno, no es tanta ciencia, se podría decir, ¿no? Sino que lo que uno se quiere es darle un plus. Yo el anterior año o sea, yo dije, no, ya hemos hecho tantos años, o sea, ya es hora de que tengamos Algún identificativo. eso también. de nosotros. Por eso si te das, este año no me llegó justo a la inauguración, es porque si te das cuenta ahí, es plaqueado. Revísale, es en alto relieve, mira esa parte, no es estampado. Claro. Y esa plaquita es lo que no le encontraba el señor. Y justo le encuentra, pero ya había pasado la inauguración y ya no se pudo jugar. Entonces nosotros mejor, normalmente ya se iba a quedar ahí ya. Pero como ya lo encontró, justo me escribe, coge y le digo, entonces, ¿sabe qué? Deme nomás haciendo. Ya que está en eso, ya encontró. Pero lo malo de estos balones es que es pan caliente. Eso nos decían, no, devolverán, hijo, no serán malitos, vean, ¿qué ha de ser? Sí cuesta, hijo, devolverán, y luego se han de asomar, verán, queda en su conciencia, verán. El otro año era chistoso, justo cuando le mandamos a nuestro compañero Rodrigo Saranzi, porque como nos hacía falta canchas, allá a Santiaguillo. Ahí creo que mandamos 4 balones, regresó 1. Uy, y eso porque se salvó uno se perdió, nos dijo él. Ya. El otro vuelta creo que le había pisado el carro. Oh. Y el otro no sé. El otro desapareció por hasta la magia. Por eso digo, o sea, chuta, sí, aquí sí hay un montón de anécdotas que nos han pasado. Sí pasan. Yo también como estaba así como... Ponte del primer año, del primer año también es chistoso, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Cuando estaba ahí Nelson de la Torre de presidente, pues el primer año. Y justo nosotros ahí habíamos inaugurado, es un lunes. Date cuenta que ahí Nelson, no, como lunes de mañana, no se sabe si son los que vienen a pedir trabajo o los que vienen a los equipos que están viendo, cosa que él era... Sí. Claro. ¿Y cómo es del parque? Claro, sí, pues sabe estar lleno. Pero y como mochilita, por eso te... Claro. Date cuenta que ahí Nelson era ahí adentro del municipio preocupado, está ya él me diciendo,
Sí hay, no hay, porque ya sabes, primera edición, o sea, Claro, primera edición no se sabe si es. a la Yo también ahí expectativa era yéndome a buscar antes. Todo bien, todo bien. Ahí era cuando tuvimos la primera, sí, para qué también gran acogida, 26 equipos. Sí, Ajá. buenas, buenas. Por eso siempre se inicia con, sí. con estas expectativas y mucho De ahí, mejor cuando ahí, la ahí aceptación también también. ahí era cuando nosotros habíamos hecho la primera noche cultural. Por eso yo digo, no, ponte, cuando nosotros iniciamos, siempre como que hay algo que te ayuda. O sea, cuando algo tiene que salirte bien, creo que siempre. Ponte en esa vez, ya se iba a presentar Caixa, ya teníamos contratado a un grupo, pero de ley necesitábamos... ¿El espacio? No el espacio, necesitábamos algo, o sea, como quien dice, un plus. ¿Ya? En este caso, el amiguito, porque todo es por amistad, ¿no? El amigo de Chacras, don Henry Muenala, Ujú. él justo viene donde mí, pues al local. Vea, don Chuquín, dice, vea, está viniendo Max Salvador, dice. Vea nomás, y sí me Está acuerdo bien, cuando- sí, está viniendo Max Salvador, dice. Vea, cójale, dice. Chuita, nosotros también, como hablando la verdad, no sabíamos. Yo también a lo menos, pero no sabía, pero después me puse ahí en las músicas, ha sido bueno. De ahí era pues, cuando, o sea, él nos cayó como quien dice, como anillo Anillo al al dedo dedo. esa vez. Pero ahí también pasó otra cosa. Date cuenta que justo tenía aquí ya que presentarse en Otavalo mismo, ha estado yendo ahí a dar un saludo. Pero ahí como el don Henry nos dice, no le dejarán presentar en otro lado, porque si se presenta en otro lado, así sea dar un saludo, al otro día no ha dicho gente porque ya se ha ido. Ujú. Ahí era cuando nosotros nos tocó, entre comillas, sacrificarnos. ¿Cómo así? ¿Qué? Nos tocó llevar de las peñas. ¡Ah, chut! Ay, Y sí. ya se imaginarán la clase de sacrificio que nos tocó hacer. Chut. Y en eso era, pues, cosa que ahí, justo recién habían salido en unas historias que yo estaba revisando, la anterior semana justo. Ujú. Ahí éramos acordados, ahí le veo nomás a mi hija, así toditos. Ahí era con el guitarrista, vino él. Y ahí nos tocó quedarnos en el Amauta hasta las 5 de la mañana. El sacrificio. Y bueno, así es, amigos, amigas, estas situaciones, así como se pasa cosas malas, de pronto también se pasan cosas buenas, cosas chéveres, anécdotas como estaba contando aquí también. Bueno, vamos a seguir leyendo unos comentarios y de pasito ya también estamos con el tiempo, ya para terminar, terminaremos con una invitacioncita para que ustedes vayan y disfruten de estos partidos, ¿no? Dice por acá, Rodri ST dice, saludos desde Italia para mi estimado Ademar Chuquín y que todo le salga bien en el Callari, dice. ¿Te cachas? Es- Rodri ST dice. Es Rodrigo Saranzi, un Ah, organizador. pues justo que estamos hablando de él Ah. ahí. Dice por acá, Maipi, Woki, no le entendí. No le entiendo, señores. Dice por acá algo más, ¿no? No, nada más. Ya me están respondiendo los compañeros de APAC TV mismo ya. Bueno, Rodrigo, ay, que diga, ya me quedo con nuestro nombre ya. Además, gracias por estar aquí, compartiendo algo de lo que fue el Callari Raimi, ¿no? Por último, para que dejes la invitación, se acerquen, que nos digas cuándo es la final también. Bueno, todavía no es que esto se acabe, todavía tenemos 3 semanas más de juego, se Ujú, podría de decir, ¿no? deportes. Ahorita les invitamos para este fin de semana. Como les dije, vamos a jugar hasta el día martes. Los que quieran venir a las canchas, que nos visiten, vean. Está al Está- ladito del colegio sí, Otavalo, sí, por si sí. acaso, es en el Parque San O atrás de Sebastián, la Parque Liga de Carolina Cantonal. ¿También? Eso, atrás de la Liga Cantonal. O de pronto otros conocen con la Biblioteca Municipal, Casa de la Juventud, Juventud, pero es- es ahí. Es ahí, o el hospital, el del seguro, el terreno del También, IES, no, entonces, del seguro, ah. pero es por ahí, citas, Sí, que ¿no? no pueden perder. Bueno, como les dije anteriormente, el día 17 tenemos se podría decir, es los cuentos de la cripta, invitados todos en la discoteca Dux a partir de las 7 de la noche. Y las finales se los va a realizar es el miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de febrero. En el cual, como están haciendo en todo lado, nosotros también lo hicimos este año, los partidos finales sí van a ser transmitidos en vivo. Ujú. Es porque como vamos a empezar desde el mediodía más o menos a jugar, ya saben, algunos están en los trabajos y trabajos, todos y sí, quieren, pero saber, están pendientes quieren de saber que- cómo claro. va tu comunidad o cómo va tu pana o cómo va, si están ganando, perdiendo, si fueron a penal. Ujú. Por eso nosotros ahí toditos los partidos vamos a transmitirlos. Ese es el esfuerzo que se está haciendo este año, ¿Mm? más que todo, y que vengan, ¿no? El día sábado va a ser
la gran final. Normalmente nosotros, si nos hubiera gustado hacerlo, si lo queríamos, sí lo quería, al menos yo, sí lo quería hacer un poquito más grande, pero lastimosamente, como nos cayó el estado de excepción, También que era fue un hasta el 8 de contratiempo, ¿no? febrero, date cuenta que eso nos frenó un poco. Y ahorita nosotros para ponernos a sacar nuevos permisos es un poco tedioso, Es un por poco eso. tedioso. Sí, sí, Por sí, eso he hecho mejor alguna nosotros vez. decidimos seguir con lo establecido y conforme lo establecido, respetando más que todo los horarios, porque nosotros también siempre para hacer cualquier cosa, siempre nosotros lo hacemos con los horarios respectivos y de acuerdo a la ordenanza que seguí. En este caso nosotros, lastimosamente por estas situaciones, tenemos que seguir en el horario establecido. Este año, esta semana, creo que lo vamos a jugar una horita más, creo que hasta las 7 de la noche, una hora más, pero de ahí de eso nada más, porque en verdad no. Y en eso también les exhorto, ¿cierto? A los que nos visiten, sí, por favor, no traten de poner los vehículos donde que se vea, no donde, porque ahora como hay los robos y todo eso. Sí, el tema y de ya la nos pasó inseguridad pues también. el día de la inauguración, chútale, y eso que estaba ahí la policía, en cuestión de 10 minutos un carro le roban. Chuta, y ¿Se eso- llevaron un carro No, completo? solo le robaron La las memoria. cosas, le desvalgan. ¿Cómo se dice? Esa es Sí, por eso yo sí les digo que tengan un poco más de cuidado, y en eso también nosotros también sí vamos a hacerlo para los días finales, a ver seguridad para que estén ahí, pero una cosa es ver la seguridad y otra cosa también que También cuidarnos con cuidado nosotros. mismos, Más que cuidar todo yo lo que nosotros les digo es que pongan en lugares donde que donde esté no visible, sirve, donde porque no hay esté una tan justo lejos se también. subió, no, justo de donde que nosotros estamos jugando, a la parte de abajo casi no se ve, y es un tramo de unos 50 metros, y ahí justo le pasa eso. Pues, Bueno, pero a cuidarnos todos. Ajá. Y también, como menciona acá el compa organizador del Callari Raimi, ¿no? También va a haber seguridad para que ustedes puedan disfrutar de la mejor manera los partidos de fútbol. Muchas gracias además por compartirnos lo que es Callari Raimi. Recuerden la final el 20, ¿viste? 24. 24 a ¿cuál será el horario de la final? más o menos 7, 8 de la noche. 7, 8 de la noche, así que quedan cordialmente invitados a ver el partido final de este Callari Raimi, octava edición. Y Paichapanchi, Mashiokuna, Yukanchiwa, Pacta, Cascamanda, Kaipi Rimana Parkanchi, Mashi, además Chukin, Paimi, Kai Callari Raimi, Ta, Poshajo, Niopamana, Shuk, con Vacunabambas, pero ña Paikunapas, Kai 24, Ta Toko Chispa, Kagripan, Nipan, Kai Rompa, Hite Kunata, Shuk Punja Yukunatapas, Cheipi Kimrespa, Kapangichi, Somakta, Kosilla, Kapare, Hongapa, Gol, Nagolos, Kakunatapas, Rikonga, de pronto penal con tapas, Rikongapa, Mashi, Kuna, y Paichapanchi, Shuk Punja Okam. Topes, gracias.